Ese bebé que había venido, no en gloria, humilde, a pagar por los pecados del mundo. Y un día regresará. Un día va a regresar. Un día va a reinar. Un día reinaremos con Él. Y hoy le he titulado Entendiendo el Reino de Dios. Y si me acompañan a Marcos capítulo 4, versículos 26 al 34, entendiendo el reino de Dios. Ese reino de Dios que esperamos, ese reino de Dios que anunciamos, ese reino de Dios que anhelamos. No sé si hablamos de esto dos domingos atrás, porque estuvimos hablando de la parábola del sembrador, pero creo que todos hemos en algún momento sembrado algo. Yo honestamente no había sembrado mucho o casi nada hasta antes de venir acá a Kansas. Lo más cuando uno estaba pequeño, yo no sé, al menos en El Salvador era típico, en algún momento o varias veces durante el año, todos los años de escuela, uno lo mandaban a sembrar un frijolito en algodón. En algodón, el frijolito con agua. O sea, yo no sé ni qué pasaba, ni no sé si era el experimento de ciencias, no me acuerdo, pero me acuerdo del bendito frijolito. Y salía y retoñaba, pero pues básicamente uno no hacía nada. Le ponía agua, ponía el frijolito en el algodón o en tierra o diferentes tipos de material tal vez, y germinaba. Y realmente uno no hacía nada. No es como que habían un montón de minions ahí adentro del algodón y ándale, empújele. Realmente no hacíamos nada. Realmente no hacemos nada al plantar, sea lo que sea que plantamos, aunque le ponemos abono, aunque algunos dicen que hay que poner restos de pescado en la tierra para que la tierra agarre todos los nutrientes y las plantas puedan funcionar mejor, y aunque se ponga fungicidas y pesticidas y andemos ahí cortándole las hojitas, y realmente nosotros no estamos haciendo nada para hacer crecer una semilla. Y a veces las semillas son tan pequeñitas que no sé, ni parecen semillas. Parecen como migajitas de algo, qué sé yo. Y uno tira 100 semillas y salen 3 plantas. Y uno bien contento porque esas 3 plantas dieron algo y a veces no dieron ni fruto. Pero nada de eso. Nosotros como personas, como los que compramos la semilla y la pusimos, no estamos haciendo nada realmente para hacer crecer la semilla. La semilla crece y da fruto en última instancia porque el Dios creador que cantábamos ahora recién, porque Dios en su providencia hace que todas las cosas funcionen según el consejo de su voluntad. Porque el mundo sigue caminando, porque todo sigue sucediendo, porque Dios sostiene al mundo por su palabra. Y todo desde una semilla hasta nuestros huesos que van creciendo, los de nosotros ya no, quizás nos estamos haciendo más chiquitos y más encorvaditos. Vamos hacia la tumba, pero tal vez un bebé está creciendo y los huesos siguen creciendo, y no importa el tipo de leche que le demos, no importa el alimento que le demos, realmente no estamos haciendo nada, no estamos haciendo crecer ese hueso, no estamos haciendo crecer esas plantas, no estamos haciendo crecer las flores. Es Dios el que da el crecimiento. Y hace 2 domingos, hablando de la parábola del sembrador, vimos los diferentes tipos de tierra que había. Y cómo queríamos ser del cuarto tipo de tierra. No queríamos que cayera la palabra entre espinos, no queríamos que fuera ahogada, no queríamos que cayera en el pavimento, sino que queremos que caiga en buena tierra y que dé fruto abundante. Ese es un punto, es una perspectiva, pero ahora vamos a hablar de la otra perspectiva, una que espero que sea muy animadora. Y vamos a ver 2 cosas. Uno, del versículo 26 al 29, que Dios es el que da el crecimiento. Número 2, del versículo 30 al 32, Dios termina todo lo que empieza. Y yo no sé cómo estés tú en esta mañana. Tal vez has batallado con incredulidad, tal vez has batallado con que no ves mucho fruto, tal vez batallas porque vienen dudas, porque te afliges y luego dejas de pensar, y las presiones de este mundo y tal, y todo lo que vimos que le pasa generalmente a la semilla.
Pero hay otro componente, uno que es muy animador. Tal vez saliste de acá ese domingo pensando, bueno, yo quiero ser ese cuarto tipo de tierra. Creo que nadie salió aquí diciendo, yo quiero ser espinos, porque a mí me gusta ser espinoso. A mí me gusta ser la espinosa de la iglesia. Nadie salió así. Uno quiere ser buena tierra, ser fértil y dar fruto para Dios y para su gloria. Pero el propósito de Marcos acá, el Espíritu de Dios, y espero que se vayan con esto, es de saber que el que da el crecimiento es Dios. Que el que tiene el control, el que cumple todo lo que promete, el que termina lo que empieza, es Dios. Esposas, ¿quiénes podrían decir que sus esposos comenzaron algo y no lo terminaron? Quedó ahí a medias. Y tal vez comenzaron este proyecto y ahí está a medias. Y este otro proyecto y está a medias. Comenzaron unos estudios y quedó a medias. Comenzaron un trabajo y comenzó a medias y terminó a medias. Y se ve ahí, ahí está tal vez pintado el techo y solo ahí faltó porque a medias, porque no he tenido tiempo. Y tal vez en el jardín haciendo un zanco, un agujero, no sé cómo se dice eso. Está ahí a medias, un proyecto a medias. Pero Dios termina todo lo que empieza. Y podamos estar seguros que aquel que comenzó la buena obra en ti, si en verdad la comenzó, Él la va a terminar y la va a perfeccionar. Y por un lado debemos y queremos anhelar ser buena tierra y queremos no estar afanosos si de repente estamos siendo afanosos y esa palabra no está penetrando porque estamos afanosos, porque estamos dudando, porque estamos pensando en otras cosas. Sí, tienes que hacer algo para esto, para confiar en el Señor, para depositar tus cargas en Él. Pero por el otro lado, tienes una gran ayuda. Ese va a ser el propósito de hoy, que te des cuenta que el Señor está en control, que el que va a hacer crecer la semilla en tu corazón, que el que va a hacerte llegar a la estatura del varón perfecto, no va a ser tu esfuerzo ni tu desempeño, sino va a ser el Señor. Y esto es un gran descanso, y debe ser un gran descanso, y es el corazón del Evangelio. Por gracia, por medio de la fe, y esto no de ustedes, no de nosotros, para que nadie se gloríe, como dice Efesios capítulo 2. Es Dios el que da el crecimiento. Es Dios el que termina todo lo que empieza. Por lo tanto, si tú estás como cantábamos y has sido infiel esta semana, este año, este mes, has estado dudando, has estado batallando con incredulidad, pensando es que yo no sirvo, no soy bueno para nada. Pues es cierto, porque a lo vil y menospreciado escogió Dios para hacer de lo que no es algo que es. Pero no por ti, sino por Él. De tal manera que podemos confiar, que podemos anhelar. ¿Y por qué creen que cantamos tanto? ¿Por qué creen que recordamos tanto? Porque todo esto nos recuerda la palabra de Dios. El pueblo de Dios siempre cantó. Hay mandatos en la Escritura de cantar, de recordar a través de canción. Y por eso nos alegramos al recordar estas verdades. Nos alegramos y vamos a terminar cantando acerca del reino de Dios que vendrá. ¿Por qué? Porque esa es nuestra esperanza, porque ese día nuestra fe ya no será necesaria, porque entonces le veremos tal como es. Porque entonces ya no necesitaremos de fe, porque el objeto de nuestra fe, que es Cristo, estará frente a nosotros. Porque entonces habremos acabado la carrera. Porque entonces ya no estaremos sujetos a nuestro pecado. Porque entonces estaremos con Él. Y todas esas promesas, todas esas lágrimas, todas esas batallas, todos esos tropiezos, vamos a encontrar descanso. Por eso nos gozamos y celebramos, porque la vida es dura. No estamos aquí porque todos somos exitosos y victoriosos. Aquí no somos todos millonarios. Acá no estamos todos los que estamos sin problemas. Acá no estamos todos los que somos fabulosos. Habrá unos mejores que otros desde la perspectiva del mundo. Pero ante Dios, pecadores. Todos. Y solo uno de dos posibles resultados. O estás con Él, o estás en contra de Él. O somos de Él, o somos de alguien más. Y si estamos en Él, Él ha prometido sostenerte firme hasta el final. Y si la semilla ha germinado,
de todas esas semillas que el sembrador esparce, si has germinado en tu corazón, debes estar tranquilo que Él va a completar lo que un día comenzó. Y esto no es como para relajarnos, bueno, entonces me desabrocho el cinturón y me relajo. No, cíñete los lomos, vimos esto en Efesios. Prepárate, pelea la buena batalla, pero sabiendo que la victoria está ganada. No es para relajarnos y, bueno, ya está, y entonces puedo hacer lo que yo quiero. No, más bien, pelea y dale duro, porque ¿sabes qué? Es que ya viste la película, ya viste cómo termina, entonces dale más duro. Termina bien. El Señor, lo vimos cuando vimos Efesios 6, el Señor no es como esos generales o esos presidentes que dicen, vámonos a la guerra vámonos a la guerra con Colombia. Y vayan, todos los jóvenes váyanse a la guerra, a darse duro, a dejar viudas a sus mujeres. Y los presidentes y los generales bien tranquilos, bien relajados, como David. Lo hemos estado viendo, David no fue a la guerra, él estaba bien tranquilo. El Señor va adelante y el Señor te dice, la victoria ya está ganada. Así que esfuérzate como buen soldado. Ese es el propósito de hoy, no que nos relajemos, sino que peleemos más fuerte sabiendo que Él ya ganó, sabiendo que Él va adelante. Y con Él ganamos. Sin Él estás frito, porque ya estabas frito. Quiero comenzar en el versículo 33 y 34, que es como termina estas dos parábolas. Son dos parábolas del reino. Versículo 33 y 34, al terminar estas dos parábolas, dice Marcos, con muchas parábolas como estas, Jesús les hablaba la palabra, según podían oírla. De nuevo el tema de oír, porque oír era con la intención de hacer algo al respecto. Recuerden que cuando el Señor comenzó en el capítulo 4, versículo 3, dice escuchen. Y este escuchen tiene que ver con una escucha que obedece, una escucha que aprende, una escucha que quiere obedecer. Por eso dice de nuevo, según podían oírla. Pero sabemos que estaban los del círculo interno y los del círculo externo. Los que se suponía que eran los líderes religiosos, que deberían estar más cerca, que debían haber sido los primeros. ¡Ey, Israel, arrepintámonos, el Mesías está acá! Está aquí, arrepintámonos, rasguemos nuestros vestidos. El rey que tanto esperábamos está acá. Ya no hay necesidad de más ayuno. Hemos visto todo esto. Pero ellos cuestionaban, ¿y por qué no ayunan? Y Jesús les dice, porque yo estoy acá, porque el rey está acá, no es necesario ayunar. Y ellos seguían con las tradiciones y no veían al rey. Recuerdan que hemos visto todo esto. Y por un oído les entraba y por el siguiente les salía, sin hacer ningún cambio. Por eso dice, con muchas parábolas les hablaba, según podían oírla. Pero algunos no podían, porque estaban muertos espiritualmente. Eran del círculo externo, que Marcos ha venido comparando, los del externo, los del interno. 34, y sin parábolas no les hablaba. ¿Por qué? Porque ya antes hemos visto en los primeros 3 capítulos que Él les habló claramente. Era el propósito, el reino de los cielos se ha acercado. Capítulo 1. Dice, versículo 15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Él había venido anunciando que el reino de los cielos se había acercado porque el rey había venido a ofrecer su reino, pero Israel había hecho lo que había hecho por muchos años antes y había sido incrédulo. Y habiendo visto todas las señales, habiendo visto todo el mensaje, toda la revelación, había decidido decir que lo que Jesús decía era verídico, pero era por el poder de Satanás. Entonces Jesús comenzó a hablarles en parábolas para que no entendieran. Era juicio. Pero a su círculo interno, a los que sí querían escuchar, dice, pero les explicaba en privado todo a sus discípulos. Y aún así, los discípulos batallaban. Y después entendieron, pero Jesús también a sus discípulos realmente los estaba preparando para lo que venía, porque Él los enviaría y Él se iría a prepararles morada.
Los discípulos iban entendiendo poco a poco. No lo entendían todo. Seguían dudando. Seguían haciendo preguntas como: ¿y quién va a estar a tu derecha y quién a tu izquierda? Versículo 26. Jesús también decía, la multitud que estaba hablando había hablado de la parábola del sembrador. Vimos acerca de la luz, versículo 21, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? Y vimos cómo es necesario hacer brillar la luz. Pero luego continúa diciéndoles, versículo 26, Jesús también decía, el reino de Dios es como un hombre que echa una semilla en la tierra. Es como un hombre que echa la semilla en la tierra y se acuesta de noche y se levanta de día y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. El reino de Dios se menciona en Mateo 13:24 como el reino de los cielos. Son términos intercambiables. Mateo usa más el reino de los cielos, Marcos usa más el reino de Dios. Apuntan a lo mismo. Apuntan al reino terrenal para aquellos que confían en el Mesías. Ese reino terrenal que Jesús realmente había venido a ofrecer si se arrepentían de sus pecados, pero Israel incrédulo había rechazado. El reino de los cielos. No porque fuera en los cielos, el reino de los cielos no indica que va a ser el reino de los cielos. El reino se había hablado desde el Antiguo Testamento, no vamos a entrar a esto, pero siempre fue en términos literales, terrenales, en esta tierra. Al decir el reino de los cielos, Lucas, en Mateo, está enfocándose en el origen. De igual manera que Marcos lo hace al decir el reino de Dios, el origen es de Dios, viene de Dios, procede de los cielos y se ha acercado porque había venido a esta tierra. Miren Apocalipsis, no pierdan Marcos. Apocalipsis 1:6. Dice, en Judas. Desde el 5 al final voy a leer, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes, para Dios su Padre, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y ahora el 5:10 dice que nos hizo a nosotros un reino. Está hablando de que nosotros somos ciudadanos de ese reino. Realmente cuando nos damos cuenta que nosotros, aunque ese reino no ha comenzado, somos ciudadanos de ese reino futuro que está por comenzar, que cuando nos reunimos, cuando estamos juntos, hay algo especial porque somos ciudadanos de ese reino, porque hemos sido transformados. Es una bendición darnos cuenta de esto. Apocalipsis 5:10 dice, de nuevo, los ha hecho un reino. No quiere decir que las personas sean el reino, pero está diciendo, ustedes son ciudadanos del reino. Nos ha hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinarán sobre la tierra, tiempo futuro. Van a reinar un día sobre la tierra. Somos ciudadanos de ese reino que no ha comenzado todavía, ese reino que espera el cumplimiento. Esas noticias del reino eran parte del evangelio, parte de la noticia, parte de lo que Jesús había venido a revelar. Y les está explicando cómo se ve el reino de los cielos, cómo se ve el reino de Dios. Bueno, dice el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Está explicándole cómo funciona. Está explicándoles lo que Él había venido a anunciar. Está explicándoles que, porque, por ejemplo, eso es importante, pues que Israel creía que al cumplir la ley perfectamente, iban a hacer que el reino de Dios viniera. Y el Señor estaba queriendo hacerles ver, ustedes no van a hacer que el reino de Dios venga. No importa cuánto ayunen, no importa cuánto oren, no importa cuánta ley cumplan, que sabemos que verdaderamente la cumplían en el exterior, pero en el interior estaban muertos. No había nada que hicieran que pudiera hacer que el reino de Dios viniera. Nunca se les dijo que lo hicieran. Nunca se les dijo que el cumplir las meras leyes iba a hacer que el reino de Dios viniera.
Jesús vino ofreciendo su reino pidiéndoles que se arrepintieran. Si se hubieran arrepentido, porque esa era su necesidad, el reino de los cielos hubiera sido establecido. Por eso a menudo es incorrecto, no que sea pecado, pero no es preciso decir que estamos haciendo avanzar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer avanzar el reino de Dios. El único que puede hacer avanzar el reino de Dios es Dios mismo. El único que va a establecer el reino de Dios es Dios mismo. A menudo dicen, no, tenemos que hacer justicia y tenemos que hacer que haya más cristianos en la política y más cristianos en todo para que toda la tierra venga a ser llena de la gloria de Dios. Pero esto no es lo que la Biblia enseña. Dios, en su tiempo, envió a su Hijo. En su tiempo va a establecer su reino. Y en esta parábola queda claro, tanto del establecimiento del reino, como del establecimiento de la iglesia, como de nuestro propio crecimiento. Y es ahí donde quiero hacerlo práctico para ustedes. El reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta de noche, se duerme y se levanta de día y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe, no tiene idea. Jesús está diciendo, no importa lo que haga el hombre, no importa cuánta justicia haga, no importa cuántos magistrados sean cristianos o si el presidente es cristiano o permite libertad religiosa o no, Dios va a establecer su reino cuando Él lo quiera establecer. No importa lo que hagamos nosotros, aunque somos llamados a esforzarnos, y la santificación progresiva, el proceso de santificación es una labor simbiótica, es de dos. Nosotros trabajamos, nosotros laboramos, necesitamos orar, necesitamos leer la palabra y el Espíritu de Dios usa esa palabra para transformarnos, para transformar nuestra mente. Pero dice que el crecimiento lo da Dios. Quiero leer 1 Corintios 3:7. Estaban peleando los corintios por yo soy de Apolos, yo soy de tal, yo soy de tal. Y en 1 Corintios 3:7, desde el 2 dice, porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, estaban diciendo, no, yo soy de tal pastor, yo soy de tal apóstol. Y en el versículo 7 dice, así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Nadie de nosotros, ningún pastor, ningún líder religioso es nada. El único que hace el crecimiento en los corazones de ustedes es Dios. Y eso me sirve a mí de estímulo. Incluso cuando tal vez yo me preocupo por ver el estado espiritual de algunos o ver que tal vez en lo exterior no hay nada evidente. Debo saber que no es por mi desempeño, no es por la buena prédica o mala prédica que fue, no es por mis faltas o mis aciertos, sino porque Dios es el que da el crecimiento. Y lo que yo soy llamado a hacer es predicar fielmente el consejo de la palabra y confiar y descansar en que Dios, en su tiempo, va a usar su palabra para hacer germinar. No importa cuánto yo les tuerza el brazo, no importa cuánto yo les llame, cuánto yo esté pendiente de ustedes, Dios es el que va a hacer en ustedes la buena obra que ya comenzó. Isaías 55:11, vayan a Eclesiastés, pero en Isaías 55:11 dice que su palabra no vuelve vacía. Esto apunta a que su palabra siempre va a cumplir el propósito que el Señor estableció. Por eso nosotros somos llamados a predicar las buenas nuevas de salvación. En todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, debemos compartir las buenas nuevas de salvación con todos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va a dar el fruto que Dios quiere que dé. Entonces debemos predicarlo a todos, debemos compartirlo con todos, debemos asegurarnos que todos escuchan para que Dios a través de su palabra dé fruto, porque su palabra no vuelve vacía. Y yo no sé si en este momento es que no va a volver vacía o en el otro, así que yo debo hacerlo siempre que puedo y ser responsable. Eclesiastés capítulo 11, versículos 5 y 6 dice:
como no sabes cuál es el camino del viento, o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, tampoco conoces la obra de Dios que hace todas las cosas. De mañana siembra tu semilla y a la tarde no des reposo a tu mano, porque no sabes si esto o aquello prosperará, o si ambas cosas serán igualmente buenas. No sabemos, pero nosotros laboramos. Nosotros trabajamos fuerte y nosotros nos esforzamos en predicar la palabra, en compartir la palabra, en estimularnos al amor y a las buenas obras, y no sabemos cómo el Señor va a hacer el crecimiento. Eso nos debe salvaguardar a nosotros los pastores, para cuando no vemos en lo externo un crecimiento, no vemos fruto, saber la obra es de Dios y yo soy llamado a ser fiel, porque Él sí ve el corazón, Él sí puede saber. O tal vez alguien, tal vez con muchas palabras, y uno cree, bueno, sí está creciendo, y tal vez no está creciendo. Debemos confiar en todo momento en los resultados que solo el buen Dios puede dar, pero también en los resultados de la iglesia, sabiendo que Él es el que hace el crecimiento, Él es el que da el crecimiento, y a una iglesia la bendice con muchas personas, a otra iglesia son menos personas, pero de nuevo somos llamados a ser fieles. Parece en ocasiones, y si pensamos en los diferentes tipos o tiempos de la historia, ha habido momentos muy difíciles, momentos donde ha habido persecución, y uno de los padres de la iglesia dijo: la persecución, la tribulación que hace o que ha hecho a menudo que corra sangre de los mártires, dice, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Porque siempre que ha habido persecución, ha habido más crecimiento de la iglesia. Y por eso a menudo la iglesia aquí en Estados Unidos, que nunca ha sido realmente perseguida, a menudo es letárgica, a menudo es floja, aguada, porque nunca ha sufrido, porque nunca le ha tocado sufrir, porque nunca han tenido que adorar al aire libre tal vez, o en un canopy, como a menudo sucede en otros países. Y uno se acomoda, pero debemos saber que es el Señor es el que da el crecimiento. Que aunque tal vez no veamos crecimiento con nuestros ojos, el Señor está obrando si estamos siendo fieles en compartir la palabra. Es Él el que da el crecimiento. Si vemos que el reino de las tinieblas tal vez está avanzando, vemos que la maldad aumenta y va a ir en aumento, y lo sabemos, pero el Señor está obrando y el Señor está conquistando cada vez más y está salvando personas, haciéndolos ciudadanos de su reino. Su reino no será conmovido. La iglesia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y eso es lo que debemos animarnos, aunque venga oposición, aunque venga conflicto, aunque venga dificultad, saber que la victoria ya está ganada, que el Señor nos va a seguir haciendo crecer como individuos, nos va a seguir haciendo crecer como iglesia. Él está haciendo crecer su reino a través de convertir a más y más ciudadanos de su reino, para cuando Él venga, haga nuevas todas las cosas. Nunca debemos perder de vista que Él va a regresar. Hacerlo todo nuevo, hacerlo todo bueno. Y ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, ya no habrá más lágrimas, no habrá más hambre, no habrá más injusticias. No somos llamados a buscar que se haga justicia hoy en día, aunque por supuesto como cristianos debemos defender la justicia y todo, debemos defender lo bueno, no me malentiendan, pero no debe ser nuestra misión. La justicia social, por ejemplo, que tan famosa está aquí en Estados Unidos. Y reconciliaciones raciales y cualquier cantidad de basura que se habla. Lo que somos llamados a hacer es a orar que su reino venga, a buscarle, a predicar la palabra, a ser discípulos de todas las naciones. Y a estar siempre con nuestra mirada en los cielos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Siempre nuestra mirada en Él, siempre sabiendo que aunque parezca que estamos perdiendo la batalla, no lo estamos. Él va a ganar, Él va a venir como victorioso guerrero. Él va a vencer y Él va a traer juicio. Por eso es importante darnos cuenta que en esta parábola el Señor está diciendo que es Él el que da el crecimiento. Hermano, y no importa cuánto tú batalles, no importa cuánto luches en incredulidad con tu mente, si tú sabes que eres hijo de Dios y
Debe haber fruto, evidentemente, pero debes saber que el Señor te va a sostener firme hasta el final. Debes saber que Él va a terminar esa obra. Versículo 28, regresando a Marcos 4, dice: la tierra produce fruto por sí misma. Y esto no es automático, no es arte de magia. Sí, el Señor en su providencia, según las reglas, las normas de cómo funciona el universo, ha dejado que todo funcione, y esto le llamamos en teología como providencia, que Dios opera su voluntad, o como Dios opera su voluntad porque Él es soberano, y en su providencia esto sucede. Pero es Dios el que lo hace, es Dios el que está supervisando, es Dios el que está haciendo que cada cosa pase. Dice, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, Él enseguida mete la hoz, el azadón, porque ha llegado el tiempo de la siega. Y acá hay algo bueno y algo malo. El tiempo de la siega, el tiempo de la cosecha, y a menudo se ha dicho incorrectamente hablar de la cosecha como el evangelio, lo cual es un poco erróneo. Y había una canción muy popular y muy movida que hablaba de la cosecha, que la cosecha ya está lista. Pero generalmente en el Antiguo Testamento, al hablar estos términos de la cosecha, es términos de juicio. Si vamos a Joel 3:13, dice: metan la hoz, porque la cosecha está madura. Ahí parecería que todo va bien, pero dice: vengan, pisen, que el lagar está lleno, las tinajas rebosan, porque grande es su maldad. En un lenguaje muy gráfico que entenderían la audiencia de esos tiempos, el Señor está diciendo, es como decir la sopa ya está lista. Pero está usándolo como una imagen para decir el juicio está a punto de caer. Cuando el fruto lo permite, Él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Y lo cierto es que cuando llegue el final de los tiempos, cuando el Señor venga, la cosecha va a estar lista, ya sea para bendición o para maldición. Todos aquellos que son de Él, el sembrador, la persona encargada de la viña, como le quieras llamar, va a tomar para sí el fruto. Y todo aquello que es cizaña, como habló Mateo de manera similar en otro texto, va a ser tirado al fuego. Y como parte de ese desenvolvimiento de los tiempos del fin, vamos a tener salvación y juicio. Juicio para todos los que no creyeron, para todos los que decidieron depositar su confianza en sí mismos, en su sistema de religión. Habrá algo de esto, pero para los que creen, esto no es miedo. Para los que creen, esto es confianza. Para los que son de Él, saben que esto no les incluye. Para los que son de Él, saben que el Señor les va a llevar hasta el final. Saben que Él va a dar el crecimiento. Y la semilla, hermanos, crece muy despacito. Crece muy despacito. Y está diciendo, es el Señor el que da ese crecimiento. Cuando ese fruto termine de crecer, Él lo va a cosechar. Esta es la buena noticia. Él lo va a cosechar para sí y lo va a tomar y se va a regocijar y te va a llevar con Él. Ya sea que Él venga y nos lleve en gloria, o ya sea que mueras y vayas a Él con gloria, en gloria. De una manera u otra, si eres de Él, debes estar seguro que Él está obrando en tu corazón, que Él está obrando en tu vida. Y esto debe serte de ánimo. De ánimo hoy en día cuando te entristeces, cuando te deprimes, cuando tienes dudas, cuando estás luchando con el mismo pecado una y otra vez, sabiendo que Él es el que te está haciendo crecer. Entonces debes aferrarte a Él.
Debes venir a Él. Por eso Pablo a los filipenses dijo, regocijaos. Pero no solo así como alégrense, se los he dicho un montón de veces. En Cristo. En Él, por lo que Él está haciendo, porque Él es más fuerte que yo, porque Él me está sosteniendo fiel, porque Él me va a ayudar, porque Él es más fuerte que yo cuando yo no puedo. Por eso yo me regocijo no en lo que yo veo, sino que en la obra que Cristo hizo para mí, en mi favor y que sigue haciendo. Y entonces yo puedo, aunque esté caído, decir, Señor, yo no puedo en esto, ayúdame. Y me aferro a Él y me regocijo en Él porque sé que me estoy aferrando a Él, estoy depositando mi carga en Él. No hay como confiar, no hay como decir, Señor, tómame en tus brazos. Sabes que no puedo, sabes que soy torpe, sabes que soy débil. Quiero dar fruto para ti. Quiero dar fruto para tu gloria. No quiero este juicio. Y si eres de Él, no tendrás ese juicio. Esto es únicamente para los que no creyeron en Él, para los que no se aferraron en Él. Ya sea como personas, como individuos, ya sea como iglesia, ya sea pensando en el reino de Dios por venir. Debemos estar seguros que Él está obrando. Que Él está obrando. Aunque no lo veamos, Él está obrando. Y esto debe serme de ánimo incluso con mi hermano. Que tal vez yo lo veo batallar. Y lo veo que batalla con cosas que yo no batallo. Debe darme paciencia. Debe darme misericordia y amor por Él. Porque no se va a ver la obra de Dios de manera similar que en mi vida como en la de Él. Tú batallas con esto otro. Amémonos y sepamos que Dios está obrando. Y oremos más bien, hermano, Señor, te pido que sigas obrando en mi hermana, en mi hermano. Que sé que esto le cuesta, sé que batalla. Permíteme amarle, porque tú le amas y tú estás obrando en él o en ella. Pero también, versículo 30, Dios es el que termina todo lo que empieza. Dice también Jesús les decía, ¿a qué compararé más el reino de Dios? Mateo le llama de nuevo el reino de los cielos, en Mateo 13:31. ¿O con qué parábola lo describiremos? Está hablándoles en un lenguaje que puedan por un lado entender y por otro lado no entender, porque la parábola tenía este mensaje. Y sabemos que a los discípulos se los explicaba después, pero pasa y sigue hablando de la agricultura, que era conocido en la época. Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo después de sembrado crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas. Dice que el grano de mostaza, que es el más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, esto no es necesariamente cierto. Hay semillas que son más pequeñas que la semilla de mostaza, pero eso no quiere decir que la Biblia esté en error. Lo que el autor, lo que Jesús está usando es un recurso literario llamado hipérbole, que exagera las cualidades de algo para resaltar un punto. Y usamos nosotros hipérbole todo el tiempo cuando hablamos. Por ejemplo, Pablo dijo en modo hipérbole, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Está exagerándolo porque en ese momento tal vez se sentía así, pero no quería decir literalmente que él era el más pequeño. Esto es como hablamos, es figuras de lenguaje, y lo aclaro para que no pensemos que hay un error en la escritura, porque después se dieron cuenta que habían semillas más pequeñas. No era el punto. Todo el mundo conocía una semilla de mostaza. Todo el mundo sabía que es muy pequeña. El punto no era ser preciso científicamente, sino usar hipérbole para demostrar, para hacer ver que de algo tan pequeño Dios podía hacer algo grande. Por eso dice el versículo 32. Sin embargo, después de sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas.
Y esto nos apunta, hermanos, ya voy a leer el punto final, lo que dice al final, pero la obra de Dios puede ser que comience pequeña. Y de hecho comienza pequeña en nuestro corazón. De hecho comienza pequeña cuando una iglesia comienza. De hecho comenzó pequeña cuando la iglesia comenzó. Eran pocos. Y poco a poco fue creciendo y la iglesia se fue estableciendo y les mandó a ir a ser discípulos de todas las naciones. Y parece que el reino de Dios comienza pequeño y hay cosas que no vemos y vemos a los ciudadanos del reino todavía imperfectos, por eso a veces nos cuesta trabajo pensarlo así. Pero sí lo somos y el Señor está haciendo avanzar su reino de alguna manera porque los ciudadanos del reino están creciendo. Y un día ese reino se establecerá. Pero siempre comienza pequeño. La obra de Dios comienza pequeño y termina grande. Como esa semilla de mostaza tan pequeñita, a crecer, a ser un árbol tan grande, dice que todas las hortalizas y que echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Y ustedes saben que para que esto sea cierto debe ser un árbol muy grande. Como de una semilla de mostaza pasa a ser un árbol tan grande que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Algunos creen que esta referencia al final, en particular porque los aves, hablamos de esto antes, pero las aves son generalmente en el Antiguo Testamento emisarios del diablo, de Satanás. Son señal de juicio. Algunos han dicho que el decir que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra es que la iglesia no va a perseverar, que es juicio que va a venir sobre la iglesia que se acomoda. Pero realmente no es lo que está queriendo decir acá. Si van al Salmo 102, está haciendo una imagen visual para que podamos visualizar qué tan grande es el árbol, tanto que los pájaros querían hacer nido y resguardarse ahí. El Salmo 102 en general habla de la obra de Dios. Salmo 104. Salmo 104 comienza diciendo: bendice alma mía al Señor. Versículo 3, Él es el que pone las vigas de sus altos aposentos en las aguas. 4, que hace de los vientos sus mensajeros. 5, Él estableció a la tierra sobre sus cimientos. 8, se levantaron los montes y hundieron los valles al lugar que tú estableciste para ellos. Pusiste un límite que no pueden cruzar para que no vuelvan a cubrir la tierra. Es el Señor el que hace todas estas cosas. 10, Él hace brotar manantiales en los valles. Corren entre los montes. Dan de beber a todas las bestias del campo, los asnos monteses mitigan su sed. Junto a ellos habitan los aves de los cielos, elevan sus trinos entre las ramas. Una instancia que no está hablando de juicio, está diciendo, incluso los árboles se alimentan de estas aguas que Dios provee. Y habitan las aves de los cielos, bajo estos árboles frondosos, habla de la bendición de Dios. Ese texto habla más de la bendición de Dios, de cómo lo que Dios hace que comience pequeño, se hace en algo grande. Y puede ser que tu fe hoy en día está comenzando pequeña y batallas y eres como ese cervatillo que no puede caminar y le tiemblan las patitas y se cae fácilmente y se tropieza y llora como un bebé frágil. Pero debes saber que el Señor que hizo la obra en ti la va a terminar. Y aunque los principios son pequeños, aunque la semilla ya germinó y la plantita es pequeña, Él quiere hacerte crecer para que sea grande, para que tu fe crezca, para que tu fruto crezca. Ezequiel 17:23. Ezequiel 17:23. En Ezequiel 31:6, en Daniel 4:12 se habla, en Ezequiel 31:6 se habla sobre el juicio de Asiria.
Daniel 4:12 se habla sobre el juicio de Nabucodonosor habla, del juicio de Babilonia, pero en Ezequiel 17:23 comienza hablando de juicio, pero habla de bendición para Israel. Dice, desde el 22, así dice el Señor Dios, yo también tomaré un renuevo de lo más alto de la copa del cedro y lo plantaré. Arrancaré de la punta de sus renuevos uno tierno y lo plantaré en un monte alto y eminente. En el alto monte de Israel lo plantaré, extenderá ramas y dará fruto, y llegará a ser un cedro majestuoso. Debajo de él anidarán toda clase de aves, a la sombra de sus ramas anidarán. Y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Humillo al árbol elevado y elevo al árbol humilde. Seco al árbol verde y hago reverdecer al árbol seco. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. Antes había hablado del juicio que vendría sobre Israel, pero estaba diciendo al mismo tiempo, recordándoles de la bendición, sería un juicio en disciplina, pero ¿el Señor no los ha desechado para siempre? El Señor les ha prometido ser un árbol verde, frondoso, bajo cuyas ramas habrá descanso. Y esto es para otra ocasión, pero habla también del rol de Israel en el milenio. Pero Jesús cita estos textos para hacer referencia a el reino de los cielos. No era una verdad únicamente para Israel, es una verdad para cómo se ve el reino de los cielos. Que aunque comienza tal vez con una semilla pequeña, se expande, crece y da fruto. Y aunque sigamos viendo en nuestra vida que el reino de la maldad sigue aumentando, el Señor va a hacer descender su reino. El Señor un día va a reinar. Todo está bajo control. Todo está planificado. No teman, no crean la mentira de Satanás de que el diablo gana. El diablo está vencido. El Señor gana. El Señor terminará lo que empezó. Aunque haya división en la iglesia, aunque haya problemas en las iglesias, las puertas del Hades no prevalecerán. No debemos ver al hombre ni seguir al hombre, sino seguir a Dios, aferrarnos al Señor de la iglesia, porque la iglesia va a prevalecer. Su palabra va a prevalecer. Aunque desaparezcan las iglesias acá en Estados Unidos por la persecución, nos va a tocar irnos a cuevas o en lugares escondidos como lo hacen en China y otros países, en el Medio Oriente. Lo que el Señor comienza en pequeño, crece, aunque no lo podamos ver, pero eventualmente va a dar fruto. Y ahora me refiero a ti, a tu vida personal, individual, como cristiano. No temas, no dudes. Sí, cuida tu salvación con temor y temblor. No me malentiendas. Esfuérzate como buen soldado. Pero hermano, hermana, confía en que el Señor va a terminar lo que comenzó. Eso que puede parecer pequeño todavía en tu corazón, es el Señor el que da el crecimiento. El Señor te va a sostener firme hasta el final. Él te va a sostener en el hueco de sus alas. Él te va a cuidar, Él te va a preservar firme hasta el final. No dudes, deja de dudar. Echa a un lado el temor, echa a un lado la duda, echa a un lado la incredulidad. Porque dice que después de sembrado crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. No te compares con los demás, con alguien que ha caminado más, que ha crecido más. Fíjate en ti, esfuérzate en ti mismo. Pon tu mirada en el Señor y deja que Él te haga crecer. Deja que Él te ayude a vencer ese pecado. Deja que Él te ayude a dominar la tentación. Deja que Él siga creciendo y que des fruto abundantemente. No te acomodes, nunca te acomodes.
Hermanos, si yo te dijera, es que esto depende de ti, claro, nos afligimos y vamos a meterle y a vender cosas, lo que sea para alcanzar nuestra santificación. Pero es el Señor el que da el crecimiento. Debemos esforzarnos sabiendo que ganamos, que Él nos va a hacer crecer, que de su mano vamos a caminar firmes, que Él no nos va a abandonar, que vamos a dar fruto en abundancia y que vamos a ser de bendición. Anhela ser de bendición, anhela dar más fruto. Anhela ser de bendición para los demás y dar de lo que Dios te ha dado, de lo poco o mucho. Nunca te menosprecies por pensando que tienes muy poco, que yo no soy como otros que tienen mucho. Es que no se trata de comparar, se trata de los talentos y dones que Dios te ha dado. Hablamos el domingo pasado. Multiplica lo que Dios te ha dado, sea poco o mucho. Eres responsable por lo poco o mucho que Dios te dio. Y deja brillar la luz de Jesús. Hoy es una excelente oportunidad para hacerlo. No te calles lo que sabes que es verdad. Si todavía no has invitado a nadie, invítalo, tráelo, siéntate con él. Comparte tu vida con él, con ella. No dudes por tus faltas, por tus caídas. Estate firme en la roca. Estate firme en aquel que es el que da el crecimiento. Yo no puedo hacerte crecer. Tú no puedes hacerte crecer, hermano. Jesús puede, quiere y va a hacerte crecer. Y ese fruto va a ser para su gloria. Y todos nosotros vamos a disfrutar de ese fruto también. Que esto te anime a esperar su venida. Que esto te anime a saber que no estás solo. Que Él te entiende. Que Él pagó para que tú puedas descansar. Él no pagó, hizo todo para que tú vengas a tratar de ganarte tu salvación con buenas obras. Descansemos en Él. Venid a mí los que están trabajados y cansados, que yo os haré descansar, dijo Jesús. Y si has estado cargado, ven y descansa en Él. Recuérdale a tu alma, es que no es por tu desempeño, no es por tu esfuerzo. Descansa en Él y más bien labora descansando, que ya está hecho. El Señor es el que obra. El Señor es el que termina todo lo que empezó. Se invita a ponerse en pie y terminaremos cantando acerca de su reino que vendrá